En esta ocasión voy a destrozar en un solo video a dos personajes de Teresa que resultan ser peor que la mismísima rata de vecindad. En un principio, Genoveva parecía ser la normal de esta familia, pero a lo largo de la historia te sorprende su desarrollo. Tengan en cuenta que es humor y ya sé que lo repito en cada video, pero nunca falta el hate o los que no entienden el sarcasmo. No olviden que voy a sortear una tarjeta de VIX y pueden participar suscribiéndose al canal y siguiéndome en mis redes sociales. Retomando el tema que a todos les interesa, Genoveva no solo es una mujer prejuiciosa y clasista. Si así fuera, esta crítica duraría tan solo 3 minutos. Además de lo anterior, es una amiga chapulina y una mujer obsesionada con destruir a la exnovia de su hijo y la ex de su amante. Pero me voy a ir punto por punto de esta familia porque al parecer la maldad venía en los genes. Todo comenzó cuando Teresa le mintió a su hijo sobre su origen por años, queriéndose casar con él por interés. Tanto Paulo como Genoveva se sintieron traicionados y les doy toda la razón. Genoveva por su parte busca a Ida para que anime a su hijo y lo conquista al saber que siente algo por él, siendo esta una mala decisión. ¿Por qué? De entrada, Paulo tenía que pasar por el duelo de su relación. Pasó 2 años con Teresa y no la iba a olvidar de la noche a la mañana. Cada persona lleva su proceso, es cierto, pero en el caso de Paulo no es el famoso vivió el duelo en su relación. Así que sí, necesitaba tiempo para recuperarse. Por otro lado, no pensó en el daño que probablemente ocasionaría en Aida al ilusionarla siendo que su hijo no había dado señales de algún interés. Quizás sus motivaciones eran buenas, pero la solución no era eficiente. Le prohíbe tajantemente perdonar a Teresa con amenazas y chantajes. Más tarde lo manipula junto con Aida para que se fije en esta última. Al mismo tiempo comprendo su preocupación porque su hijo no regrese con su ex. Teresa le mintió por años y obviamente iba tras su fortuna. Al quererse casar tan precipitadamente, es probable que aparte del clasismo tenía miedo del bienestar de su hijo. De cualquier modo, su forma de actuar para protegerlo le hizo daño a él y a Aida. Estaba influenciada por sus prejuicios y el odio que fue desarrollando hacia Teresa, que le hicieron perder la objetividad de las cosas. A lo mejor, si le permitía regresar con Teresa a cambio de limitar el dinero y enseñarle la responsabilidad que nunca tuvo su hijo, sin quitarle su libertad ni usando amenazas, es posible que Teresa misma se hubiera alejado de su hijo dejándole claro que no lo ama y que solo hay un interés monetario. Pudo haber ayudado a Paulo de cualquier forma, pero decidió usar amenazas, chantajes y manipulaciones que lo hacían aferrarse más a Teresa. Genoveva en particular se valía de todo esto para lograr lo que quería, siendo igualita a la propia Teresa que tanto odiaba, tal y como lo hizo con su propio hijo. Aprovechó los negocios sucios en los que ella misma envolvió a Rubén para extorsionarlo y empezar un romance clandestino, a pesar de que Mayra era su supuesta mejor amiga. Hablemos de lo enferma que estaba esta mujer. Ella le cuenta a Aida la historia de amor que tuvo con Rubén sin que Aida supiera de quiénes hablaba, en la que ella nunca pudo olvidarlo. Se divorció y al pasar tantos años seguía obsesionada con el recuerdo de Rubén. El aparente cariño que le tenía a Aida nunca existió y mucho menos su amistad con Mayra. Lo único que pretendía era estar cerca de Rubén insinuándosele cada que podía. Era como una versión de Mariano con Teresa si él nunca lo hubiera olvidado, usando el control a su favor, pues tenía más dinero que Rubén y él dependía económicamente de ella en algún punto. Con esto lo chantajeaba y controlaba para que hiciera lo que ella necesitaba o quería, y en el caso de Paulo era igual. Lo controlaba excesivamente, lo asfixiaba con tal de que no regresara con Teresa. Lo presionaron a un punto donde Paulo elegía escapar de la realidad que le atormentaba. El mismo miedo de perder a su hijo lo orilló a un peligro mayor. Similar a su propia madre, Paulo despreciaba y humillaba a Teresa junto con Aida por la pobreza, pero cuando no lo veían andaba de buscón. En la fiesta de la nada que verienta de Ivonne, le sigue el juego a Aida, quien ya había perdido el juicio, estaba cegada de envidia y rencor hacia su exnovia. Veía cómo humillaba a Teresa solo por celos y en lugar de que le pidiera que madurara o no le animara a tener ese comportamiento, a escondidas seguía buscando a su ex y hasta una computadora le regaló para que ya no se burlaran de ella. Ni siquiera tuvo los pantalones de enfrentar a Aida y decirle que él le había dado este regalo. Casi se le caían los pampers al momento en que Teresa lo iba a delatar.
Peor que lo anterior, solo ve a Aida como algo de su propiedad, la usa para desquitarse con Teresa sin velar por su felicidad, la aleja de Raúl, quien sí tenía buenas intenciones para con Aida. Su conducta empeora cada vez más, llegando al extremo de querer golpear a Teresa fuera de la vecindad, sin contar con que ya la había intentado abusar. Aida la trataba como trofeo o posesión y a Teresa la quería usar para satisfacerse a sí mismo, inclusive proponiéndole ser la amante en más de una ocasión. Regularmente le daba a entender a Aida que estaba obsesionada con Teresa sin fundamento. Sí, pero en cuanto a los celos, pues honestamente Paulo estaba más que puesto para dejar a Aida por Teresa. Le echaba la culpa de que su relación no funcionaba y él no hacía más que sacarle provecho y hacerla perder el tiempo en una relación a la que no le veía futuro. Tanto se quejaba y se hacía el sufrido porque Teresa lo utilizó por años y él le estaba haciendo lo mismo a Aida. Estaba dispuesto a casarse con ella y a la par tener a un amante, a su ex. ¿Qué vida les esperaba a ambas en este caso? Ay, Paulo, ni volviendo a nacer te compusiste. Tuvo el descaro de estar hospitalizado con la novia llorándole y él solo diciendo el nombre de Teresa. Sinceramente, a mí sí me dio lástima el final de Paulo, creo que no lo merecía, sé que tenía demasiados defectos y podía llegar a ser tan mezquino, pero en la telenovela hay más de un personaje como él o peor, y no les va tan mal al final. Lo bueno, entre comillas, de su muerte es que nunca pudo ver en lo que su madre se convertiría o las cosas que llegaría a hacer. Yo me pregunto qué hubiera pasado si Paulo llegaba a ver todos los crímenes de Genoveva junto con Rubén, que se hubiera casado con Aida y se percataran de todo lo que este par hicieron, de que eran amantes. Probablemente la trama tendría más misterio o drama sobre todo. Pero ustedes ¿qué opinan? Déjenmelo acá abajo en los comentarios. Una vez que Paulo sale de la novela con las patas por delante, emerge el lado oscuro de Genobsesión. El duelo por la muerte de Paulo le es muy difícil de afrontar, su obsesión por Rubén al ser todo lo que tiene aumenta, los negocios sucios en los que se involucra se agravan y la venganza a Teresa se convierte en uno de sus objetivos principales. Como una forma de no afrontar la realidad, aferrarse a lo único que tiene, decide robar al bebé de la examante del Bigotes de Morsa. No quería afrontar la muerte de su hijo reemplazándolo por otro, negándose a aceptar la muerte, y al ser Rubén lo que ella mira como la única fuente de felicidad y apoyo, se determina a retenerlo a su lado a como dé lugar, adoptando al propio hijo de Rubén como suyo. Le mira la cara a Mayra por años, manipula a su hija, a ella. En vez de apoyarla como amiga, usaba su influencia para ayudar a Rubén, aún sabiendo que era culpable y todo el daño que le hizo a su familia. Ilusamente pensaba que a ella no la traicionaría al tenerlo controlado con dinero y chantajearlo con revelar sus secretos. De hecho, se sentía triunfante ante Mayra o Esperanza. En realidad, la que se lo queda pierde. Eso exactamente fue lo que sucedió. Ella perdió más de lo que perdieron Mayra o Esperanza. Se terminó hundiendo con Rubén, y muy bajo por cierto. Le cortaron su melenita. Creo que el estafador resultó estafado. Regreso con lo mismo, el punto central. Se supone que Genoveva, Paulo, Aida y hasta la pichona atropellada odiaban y se querían vengar de Teresa por mentir, engañar, traicionar y por el contrario, todos ellos actuaban peor que Teresa, como lo es el caso de Rubén y Genoveva, cayendo en delitos graves. Genoveva se propone vengarse de quien le vendía las sustancias ilícitas a su hijo, es decir, Fito, y al descubrirlo le interesa más salvarse el pellejo a ella misma. ¿Y qué tan involucrada estaba Teresa en todo? ¡Qué obsesión con Teresa! Al enterarse del accidente de Teresa, afirma que es justicia divina en conjunto con Oriana y Aida. ¿Y no fue justicia divina lo de Paulo, Genovevita? Coherencia, por favor. La manera en que le hablaba al pobre bebé de Esperanza daba miedo. Su nivel de obsesión superaba el de Aida por Teresa o Aurora por Mariano. Esta mujer está enferma. Tanto que Rubén mismo se la pasaba raro a su lado, ya ni en la cena con la familia de Esperanza. No le importó que Aida usara a Mariano para vengarse de Teresa posterior a que él haya ayudado con anterioridad. Sentía que no estaba a la altura de su hijo por no tener dinero. Cínicamente defendía a Rubén por sus malas acciones contra su familia y se decía ser la amiga de Mayra y como una segunda madre para Aida.
No respetó ni siquiera la memoria de su hijo y la relación que tenía con esta familia antes de cometer todas estas barbaridades junto con Rubén. Pese a todo, ella y Rubén dejan que Mariano sea culpado de un crimen que no cometió, alegando que Teresa estaba loca y que se quería vengar. Pienso que después de tantas mentiras de estos dos y el cinismo, al ser atrapados por la policía, fueron la burla principalmente de Teresa y en general de su círculo social, o al menos la comidilla. Imagínense conocer a Genoveva, que era una mujer aparentemente normal y hasta amable, y finalmente enterarte de que se robó un bebé con un viejo estafador e infiel que intentó matar gente en el camino. Sería algo bastante extraño. En definitiva, Genogreñas es una mujer que da miedo, que sacó todo su potencial maquiavélico al lado de Rubén. Ambos tenían doble moral porque se quejaban de Teresa y hasta la saboteaban para que perdiera su dinero. Dizque por mentirosa, revista y traicionera, y simultáneamente eran lo que tanto odiaba. Se convirtieron en lo que juraron destruir. Y más que convertir, ya eran un par de ratas de vecindad, aunque no de nacimiento, pero sí de corazón. Dicho de otra forma, se merecían el uno al otro. No se me desesperen, pronto le haré su crítica al infame Rubén, y muchos tienen la duda si le voy a hacer uno a Teresa, y por milésima vez, sí. Teresa Chávez, alias Rata de Vecindad Fugitiva, tendrá su video extendido, pero primero quiero mostrarles el otro lado. Fuera de tema, les he compartido que estoy viendo la telenovela de Lo que la vida me rateó porque también me han preguntado si hablaré de ella y sí. Por el momento me encuentro padeciendo toda esta historia de este triángulo amoroso y en cuanto termine les voy a subir contenido relacionado. En efecto, tendrán contenido de Teresa, Lo que la vida me rateó y más en el canal muy pronto. Por eso suscríbanse y activen la campanita. Díganme qué opinan sobre Gena Obsesión y Paulo y si creen que merecían sus respectivos finales. Apóyenme con su like si quieren más contenido y síganme en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video.